Hola amigos, bienvenidos a MateClase, el canal de YouTube donde aprenderán que las matemáticas son sencillas. El tema de la clase de hoy, criterios de divisibilidad y simplificación de fracciones. Al finalizar la clase aprenderán cuándo un número es divisible por un número del 2 al 10, por qué se simplifican las fracciones y cómo se hace. Antes de comenzar a explicar cuándo un número es divisible por otro o cómo se simplifican las fracciones, es preciso comprender por qué realizamos estas simplificaciones. Tomemos el caso de esta fracción, 450 sobre 600. Si la simplificamos, obtenemos 3 cuartos. Es importante entender que una fracción que no esté simplificada no significa que esté mal o sea incorrecta. Para ambos casos el equivalente decimal es el mismo, 0,75. Es habitual simplificar las fracciones y se podría generalizar que se hace por dos motivos. El primero de ellos se puede observar en este ejemplo. Es más sencillo para uno imaginar lo que representa físicamente 3 cuartos que 450 sobre 600. Para ambos es el 75% de un entero, y se puede visualizar más claramente a través de 3 cuartos que de 450 sobre 600. El segundo motivo lo podemos ver en este ejemplo de suma de fracciones, como a través de la simplificación podemos facilitar el proceso de resolución de operaciones algebraicas, en este caso una suma. Ahora retomemos este ejemplo. ¿Cómo se hace para simplificar esta fracción y transformar esto en esto? En un principio dimos el numerador y el denominador por 10 y obtenemos 45 sobre 60. Luego por 5 y obtenemos 9 doceavos. Por último, si continuamos dividiendo por 3, obtenemos 3 cuartos. Como conclusión, para simplificar fracciones, se debe dividir el numerador y el denominador por un mismo número, siendo el numerador y el denominador divisibles por este número. Esto hace indispensable que para poder simplificar fracciones, conozcamos algunas reglas para determinar cuándo un número es divisible por otro. Veámoslo a continuación. Empecemos por el 2. Un número es divisible por 2 cuando termina en 0 o en una cifra par, siendo estas 2, 4, 6 u 8. Veamos un ejemplo. 568 es divisible por 2 porque termina en 8, es decir, una cifra par. Ahora el 3. Un número es divisible por 3 cuando la suma de sus cifras es múltiplo de 3. Ejemplo 387. Es divisible por 3 porque si sumamos sus cifras 3 más 8 más 7, obtenemos 18. Y el 18 es múltiplo de 3. Continuemos con el 4. Un número es divisible por 4 cuando sus dos últimas cifras son 0 o múltiplo de 4. Ejemplo 5600. Es divisible por 4 porque sus dos últimas cifras son 0. También el 4316. Es divisible por 4 porque sus dos últimas cifras, es decir 16, son múltiplo de 4. Un número es divisible por 5 cuando su última cifra es 0 o 5. Ejemplo 5600. Es divisible por 5 porque termina en 0. Otro ejemplo, el 4315, también es divisible por 5 porque su última cifra es 5. Un número es divisible por 6 cuando es divisible por 2 y por 3. Ejemplo, 1104. Este número es divisible por 6 porque también lo es por 2 y por 3. Es divisible por 2 porque el 1104 es un número par, y por 3 porque si sumamos sus cifras, 4 más 1 es 6, y el 6 es múltiplo de 3. Ahora veamos. Un número es divisible por 7 cuando a su último dígito lo multiplicamos por 2, se lo restamos a los otros números y obtenemos un múltiplo de 7, incluyendo el 0. Esto es más sencillo comprenderlo con un ejemplo. Veamos a continuación. Analicemos el 518. Si a 51, las dos primeras cifras del 518, le restamos el doble de la última cifra, es decir, 16, obtenemos 35. Y como el 35 es múltiplo de 7, concluimos que el 518 también lo es. Otro ejemplo, el 119, si a 11 le restamos el doble de 9, o sea 18, obtenemos menos 7. Como el menos 7 es múltiplo de 7, siendo el menos 7 el resultado de multiplicar 7 con el menos 1,
podemos concluir que también el 119 es múltiplo de 7. Un número es divisible por 8 cuando sus últimas tres cifras son 0 o son múltiplo de 8. Veamos un ejemplo. Analicemos qué sucede con este número, 7896. Las últimas tres cifras son 896. Si este número es múltiplo de 8, también lo será 7896. Pero ¿cómo comprobamos que 896 es múltiplo de 8? Simplemente hay que comprobar que 896 sea divisible por 2 y luego la mitad de 896 sea divisible por 4. Comprobemos. 896 es divisible por 2, ya que es un número par, y su mitad, 448, es divisible por 4, ya que las últimas dos cifras lo son. 48 es múltiplo de 4, es el producto de multiplicar 4 por 12. Como conclusión, el 7896 es múltiplo de 8. Ahora, un número es divisible por 9 cuando la suma de sus tres cifras es múltiplo de 9. Ejemplo, 387. Es divisible por 9, ya que si sumamos sus cifras obtenemos 18, el resultado de multiplicar 9 por 2. Por último, un número es divisible por 10 cuando su última cifra es 0. Ejemplo, 1890. Es divisible por 10 porque termina en 0. Para finalizar esta clase, veamos como ejemplo cómo simplificar esta fracción. 5040 sobre 3600. Si analizamos, podemos simplificar por varios números. Por ejemplo, por 2, porque ambos valores son pares. Por 5, porque terminan en 0. Por 9 y por 3, porque si sumamos las cifras del numerador obtenemos 9, lo mismo con las del denominador, y este valor es divisible por 9 y por 3. También si comprueban es divisible por 8. Y finalmente por 10, porque termina el numerador y el denominador en 0. Siempre hay que optar por simplificar por el valor de mayor denominación, ya que así nos ahorramos más pasos que si elegimos simplificar por otros valores menores. Si simplificamos por 10, obtenemos 504 sobre 360. Luego podemos simplificar por 9, ya que las cifras del numerador suman 9 y las del denominador también. Lo mismo se podría haber simplificado por 9 si las del numerador sumaban 18 y las del denominador 27, por ejemplo, ya que estos son múltiplos de 9. Así obtenemos 56 cuarentaavos, o 56 sobre 40. Luego simplificamos por 8. Recordar que el 56 y el 40 son múltiplos de 8. 8 por 7 es 56 y 8 por 5 es 40. Así, finalmente obtenemos 7 quintos. Esta fracción ya es irreducible y no permite ser simplificada. Esto es todo por hoy. Quiero agradecerles por acompañarme en esta clase. Los invito a continuar viendo mis videos. Aún hay mucho más por aprender. Muchas gracias. Hasta la próxima clase.